Buenas noches grupo, mi nombre es Anthony García y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de los contratos verbales. ¿Por qué vamos a hablar de los contratos verbales? Siempre me están preguntando que, por ejemplo, arrendé mi casa pero no hicimos contrato, que me contrataron en un contrato laboral pero no firmamos contrato, etc. Y la gente suele creer que cuando el contrato no está escrito, cuando no hay una firma en él, no hay un contrato. Y esto es falso. Los contratos pueden ser tanto verbales como tanto escritos y ambos surten los mismos efectos. ¿Cuál es la diferencia? Que un contrato por escrito es mucho más fácil de probar o de aportar al proceso cuáles son las cláusulas, cuáles son las condiciones de dicho contrato, que probar las cláusulas y condiciones del contrato verbal. Por tanto, siempre va a ser mucho mejor firmar un contrato escrito. Pero, ojo ahí, que si tenemos un contrato verbal es perfectamente válido, le aplican las regulaciones legales y el clausulado propio del mismo. Antes de iniciar, mencionemos qué es un contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades entre una parte, dos partes o muchas partes con la finalidad de contraer obligaciones entre estos. Eso quiere decir que hay contratos que efectúan un solo individuo, hay contratos que efectúan dos individuos o hay contratos que efectúan muchos individuos. Muchos individuos, ejemplo, el contrato de sociedad, dos individuos, un contrato laboral o de arriendo, un matrimonio es el ejemplo más claro, y un contrato unidireccional podríamos decir, por ejemplo, un mandato. Ahora, a lo largo de nuestra vida, todas las obligaciones contractuales que tenemos se resumen en dar, hacer o no hacer. Demos un par de ejemplos de lo que son contratos verbales. Nuestra vida, aunque no lo parezca, está rodeada de contratos por doquier. Ejemplo, cuando te subes a un bus y pagas el bus, estás pagando un contrato de transporte. Por tanto, hay un contrato verbal ahí y hay unas obligaciones ahí. O si vas al supermercado y compras tan solo un caramelo para tus hijos, ya estás haciendo un contrato de compraventa de bien mueble. Entonces, hay que aclarar algo primeramente, no cualquier cosa que nosotros hagamos es un contrato verbal. Hay unos requisitos que deben cumplirse para que pasemos de una mera charla, una mera habladuría a un contrato como tal. Pero entonces, sí, el contrato no necesariamente tiene que estar por escrito cuáles son los elementos del contrato como tal. Empecemos por decir, cada contrato tiene sus cositas, pero a modo general podemos decir que todos los contratos deben cumplir con 4 condiciones: capacidad, consentimiento, objeto lícito y causa lícita. Expliquemos un poco sobre esto. Cuando hablamos de los contratos verbales, siempre vamos a notar que la persona tiene que ser capaz. Esto es decir, que tenga pleno uso de sus facultades, que no tenga una discapacidad mental, que no sea un menor de edad para llevar a cabo un contrato. Dentro de la situación de capacidad de cada individuo podemos distinguir 3 situaciones: cuando son capaces, cuando son incapaces relativos y cuando son incapaces absolutos. Cuando hablamos de capacidad hablamos de personas que no tienen ningún impedimento biológico para llevar o manifestar voluntad de manera libre. Cuando hablamos de incapacidad relativa hablamos de sujetos que, si bien tienen unas ciertas limitaciones a su manifestación de voluntad, estos contratos no necesariamente son nulos. ¿Cuál es la diferencia de pronto con la absoluta? Cuando hablamos de la absoluta siempre hablamos de una persona que no tiene la más mínima capacidad para tomar decisiones o autodeterminarse. Una persona menor de 14 años, un niño de 7 años, una persona que tiene Alzheimer avanzado, ya ni siquiera sabe cómo se llama, una persona con esquizofrenia grave. Mientras que cuando hablamos de capacidad relativa hablamos de personas como por ejemplo mayores de 14 años que, si bien todos sus negocios deben estar supervisados por un adulto, si este no resulta perjudicado y si ninguna parte decide demandar ese contrato por falta de capacidad, no va a pasar nada, se subsana. Esto quiere decir que si le compro una casa a un chico de 15 años, ¿es válido el negocio? Sí. Corremos con el riesgo de que su tutor, de su padre o su madre luego demande el contrato y demande su nulidad, toda vez que este contrato puede resultar en un perjuicio para el menor. Mientras que si hablamos de la incapacidad absoluta, hablamos de que los negocios, todos los negocios que efectúe este menor, por ejemplo un menor de 5 años, de 7 años, son totalmente nulos. Cualquier persona, incluso que no esté perjudicada, puede demandar ese contrato y obtener una nulidad total. Pasando de órbita, hablando ya de la capacidad, de la persona tiene que tener capacidad para contratarse, hablamos de consentimiento. ¿Qué podemos decir en consentimientos? Podemos decir que todas las personas que somos capaces podemos manifestar nuestra voluntad. Por tanto, uno de los requisitos del contrato es que yo tenga la voluntad de llevar a cabo ese contrato o de adherirme a esas obligaciones pactadas. ¿Qué significa esto?
¿Que puede haber un contrato donde yo no tenga consentimiento? Sí, puede haber un momento donde, por ejemplo, yo me encuentre amenazado o que por la fuerza me hagan firmar una compraventa, como en el caso de los desplazados, y ese negocio será nulo, porque dentro de los elementos del contrato hay un vicio del consentimiento. Por otro lado, también la ley concibe el error. Digamos que yo quiero comprar un equipo de sonido de 7 piezas y resulta que el que terminé comprando tenía 5 y no las 7 que yo creí que quería. Entonces el comprador tiene la facultad de demandar el contrato y solicitar la nulidad. Esto sí, atendiendo a reglas de diligencia, ¿no? La confusión debe ser razonable, no es que yo simplemente por despistado firmé, no. Debe ser una confusión razonable en donde yo me haya equivocado en el objeto del contrato y por tanto se rescinda este. Otro aspecto es el dolo. Hablamos de dolo cuando una de las partes quiere causar daño a otra a través de ese contrato. Siempre que haya dolo se puede solicitar, como acabamos de decir, la nulidad de ese contrato. El tercer elemento que concibe la ley para llevar a cabo un contrato es el objeto lícito. Como acabamos de decir, todos los contratos se hacen para dar, hacer o no hacer. Cuando uno de estos objetos es ilícito, hablaremos de que hay una ilicitud del contrato y por tanto podrá ser nulo el contrato. Ejemplo, imagínense que yo firmo un contrato de suministro de cocaína. Ese contrato no solo no sería válido, no sería exigible ante ningún juez y carece de uno de los elementos esenciales del contrato, objeto lícito. El cuarto elemento es causa lícita. Aunque suene parecido al objeto, son bastante diferentes. En el objeto hablamos que dentro de esas obligaciones de dar, hacer o no hacer, hay un objeto ilegal dentro de esas relaciones. Dentro de causa lícita puede que el objeto sea lícito, ejemplo, puede que sea un contrato para la compra de un carro, el objeto es lícito, pero puede ser que la causa sí sea ilícita, ejemplo, que yo compre una empresa con el objetivo de lavar dinero. Si bien estos son los 4 elementos esenciales, podemos también mencionar solemnidades. Es un requisito del contrato que no tendrán todos, pero que sí tendrán muchos contratos, y refiere a estas formas, a estos rituales que son necesarios para que ese contrato se lleve a cabo. Ejemplo, en el contrato de compraventa de inmuebles se requiere como solemnidad que ese inmueble y que ese negocio sea registrado en las escrituras públicas de la casa. Si no ha sido registrado, inmediatamente diremos que ese contrato no es válido, ese contrato de compraventa, y que la transacción del inmueble no se da. Habrá negocios también que no tengan solemnidades, como por ejemplo el contrato laboral. El contrato laboral no tiene ningún tipo de solemnidad. Se configura, como ya lo expliqué en otro video, bajo 3 esferas, pero sí que es cierto que no se requiere de un contrato escrito, sí que es cierto que no se requiere de escritura pública, de un notario, ni ninguna especificidad. Bueno, grupo, muchas gracias por verme, espero les haya servido mucho este video para entender qué sí es un contrato y qué no es un contrato. Recuerden que sea por escrito, no es necesario, hay contratos verbales y son más comunes de lo que ustedes creen. Gracias por todo, un abrazo y feliz noche.